¿Qué tal, amigos? Vamos a compartir algunas reflexiones que nos puedan ayudar en este encuentro acerca de la espiritualidad, la Eucaristía y cómo ambas son fuente o motivo para alentarnos a todos nosotros en el cambio social. Y estas serán las partes de estas reflexiones: espiritualidad, Eucaristía y cambio social. Empiezo por la espiritualidad. Muchas veces corremos el riesgo de unir la espiritualidad a la oración. De alguna manera está bien, la oración forma parte de la espiritualidad cristiana, pero no hacemos bien en reducirla, en hacer que solamente la espiritualidad la identifiquemos de manera unívoca con la oración. La espiritualidad cristiana tiene que ver con el estilo de vida que tengamos. Podríamos decir, no hay verdadera espiritualidad cristiana sin vida cristiana, sin un seguimiento de los pasos de Jesús. Por eso es tan importante que sepamos advertir uno de los riesgos muy comunes de este tiempo: vivir una espiritualidad desencarnada, una espiritualidad que no esté ligada al compromiso con los hermanos, al trato fraterno. Incluso ya el documento de Aparecida del año 2007 señalaba como uno de los riesgos la espiritualidad sin Dios. Una espiritualidad basada en el sentirme bien, como si fuera solamente una especie de alivio a la conciencia personal. Bueno, eso no es espiritualidad cristiana. La espiritualidad tiene que ver con vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos va a decir que no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Necesitamos de estos dos elementos en forma simultánea. Ni siquiera podríamos decir primero uno, después el otro, a la mañana uno, a la tarde el otro. Van como de la mano. Sin duda que dedicamos momentos importantes de nuestra vida a la oración y que tenemos que buscarlos, pero también tenemos que buscar esos momentos del encuentro con los demás. Continúa el Papa diciendo: para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. Y concluye: la misión es pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. La vida cristiana entonces consiste en esto, en pasar tiempo con el Señor, en su palabra, en la adoración eucarística, en el encuentro con los hermanos y también con los pobres, con los enfermos, con aquellos que necesitan de nuestra compañía. Fíjate que nos puede pasar de a veces aburrirnos en la oración. Mucha gente me dice: Padre, yo me aburro de rezar o de estar sentado en silencio. Y también nos puede suceder lo otro, de borrarnos de la presencia de Jesús en los enfermos. Así como le escapamos a la oración, le escapamos también al amor fraterno. A veces sentimos esta tentación de guardar distancia de los problemas, de no dejar que nos afecten, de pretender tener una especie de conciencia aislada o una suerte de fortaleza que impida que los demás puedan llegar hasta nosotros. Tenemos que cuidarnos
Y así como insistimos en que debemos abrirle las puertas del corazón a Jesús, esto también tenemos que decirlo de nuestros hermanos. Y podemos decir también, recordando lo que recién les decía del Papa, que así como podemos alejarnos de pasar ratos en la oración con el Señor, también podemos alejarnos de los hermanos. Nos dice el Papa que una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Sin este anhelo de cambio social, nuestra espiritualidad se vuelve pietista, se vuelve centrada únicamente en algunos ejercicios de piedad, pero mal llevados adelante porque no nos acercan a las llagas del Señor en nuestros hermanos. Ya lo decía Jesús en el Evangelio, en aquel diálogo con el escriba: el amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12. Y el profeta Isaías, cuando enseña al pueblo cuál es el ayuno que a Dios le agrada, fíjense lo que dice: este es el ayuno que yo hago, soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo. Fíjate cómo ya la tradición espiritual de Israel nos marca este camino en orden a una espiritualidad que nos ponga en contacto con los demás. Espiritualidad israelita que también será tomada por Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, lo que en el documento acerca de la santidad el Papa Francisco denomina el gran protocolo, aquel camino que tenemos para poder acercarnos de verdad a Jesús. El segundo punto tenía que ver con la Eucaristía y el mundo nuevo. En la encíclica acerca del cuidado de la casa común, Francisco nos enseña que en la Eucaristía ya está realizada la plenitud y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. Y cita a una expresión del Papa San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía. El Papa Juan Pablo nos decía: sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Qué buena esta imagen de saber que en la Eucaristía entonces se recoge toda la creación y es toda la creación la que es ofrecida a Dios. Y algo también que me inspiró un texto del Papa Juan Pablo II, en una reflexión sobre la Eucaristía. Él nos decía que el pan y el vino son el fruto de la tierra y del trabajo, y que esto es lo que el sacerdote expresa en el ofertorio. Ofrece el pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, ofrece el vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Y reflexionaba Juan Pablo II: sin fruto de la tierra no hay Eucaristía, pero tampoco sin trabajo humano. Para que tengamos algo que ofrecer, necesitamos de la obra de Dios, don de la creación,
y del trabajo humano, también don de Dios para nuestra propia santificación. Fruto de la tierra y trabajo de los hombres es lo que hace posible el misterio de la Eucaristía, lo que el Señor Jesús tomó en sus manos para transformarlo en su cuerpo y en su sangre. También por eso, para nosotros la dignidad del trabajo es tan importante. Uno de los papas llegó a decir que el trabajo es como el articulador de toda la cuestión social, recogido también en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y hablamos de trabajo y de trabajo humano, de trabajo que promueve dignidad, de trabajo que implica respetar las condiciones laborales y las condiciones justas. Para la Eucaristía hace falta un trabajo que sea digno y no caricaturas de trabajo, lo que mal llamamos trabajo infantil, que es explotación, o trata de personas para la explotación, sea laboral o sexual, o cualquier forma de esclavitud. Eso no es lo que le ofrecemos al Señor. No es tomar la dignidad y la belleza de la creación para transformarla en pan y vino que se ofrecen a Dios para ser transformados junto con nuestra vida. La Eucaristía es el sacramento de la totalidad de la humanidad. Constituye la plenitud de aquello que nosotros buscamos. En estos días leíamos un pasaje de la primera carta a los Corintios, en la cual el apóstol San Pablo de alguna manera retaba a aquellos primeros cristianos porque en la Eucaristía dejaban que se filtraran diferencias sociales. Él decía que hay situaciones vergonzosas mientras algunas personas acomodadas tenían de todo para comer, algunos pasaban hambre, mientras algunos se apuraban a comer lo que llevaban y no lo compartían y hasta se emborrachaban al compartir la cena del Señor, otros se quedaban solamente con las migajas, repitiendo la parábola de Lázaro y el rico en el Evangelio. Te dejo para que puedas leer después en tu casa la primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Es una reprimenda de Pablo a aquellos primeros cristianos, pero que nos puede venir muy bien también a nosotros, para ver de qué manera la Eucaristía, que es sacramento de comunión, sacramento de unidad, transforma nuestra vida, la nuestra concreta, y la vida de nuestras comunidades, para que podamos de verdad hacer que haya un mundo nuevo y una humanidad nueva en lo que nosotros queremos abrir el corazón a la obra de nuestro Dios. Es cierto entonces que, como nos enseña el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Y para eso tenemos que dejar que la obra, la gracia propia de este sacramento nos ayude a caminar y de verdad tener una humanidad reconciliada. El Papa nos señala, hablando de los pobres, que la mayor exclusión es la religiosa. Y es cierto, cuando a los pobres los vemos únicamente como objeto de ayuda social, terminamos rebajando su condición a meramente una aceptación pasiva de ayuda de otros. En cambio, lo que tenemos que lograr
es ser con ellos sujetos de cambio social, para que ellos mismos tengan su propia voz y su propio lugar en la sociedad. Estamos en este encuentro compartiendo reflexiones y experiencias que nos ayuden a trabajar a todos en nuestras diócesis acerca de la pastoral social. Una pastoral que será de verdad fructífera en la medida en que tenga una espiritualidad fuerte que la sostenga, una espiritualidad que la sustente y la ayude a desarrollarse. Evitemos entonces estos dos riesgos que nos presentaba Francisco, el de una espiritualidad vacía de contenido y sin compromiso concreto con los pobres, y de un compromiso que derive únicamente en activismo sin que nos vincule con el Señor. Que Él nos bendiga y nos ayude entonces a caminar junto con todos nuestros hermanos en la construcción de un mundo nuevo. Que así sea.